Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor. Agradezco la invitación para dictar esta clase. Soy profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y el día de hoy revisaremos las bases neurobiológicas de la adicción a drogas de abuso y nos centraremos específicamente en los efectos neuroquímicos y sus vulnerabilidades. Al comenzar, es necesario que hagamos una definición de lo que significa adicción. La adicción es una enfermedad, también conocida como dependencia, que está asociada principalmente al abuso de sustancias. En este concepto, la adicción puede involucrar el abuso de drogas, como también algún tipo de adicción no química, como pueden ser las ludopatías, por ejemplo, o la adicción a otras condiciones como el sexo. El proceso adictivo es complejo, es un proceso que involucra varias etapas. Se reconocen algunas de las etapas que están asociadas como en la búsqueda compulsiva, a buscar la droga, también en limitar la ingesta y por último también en un estado disfórico, que es un estado emocional negativo, principalmente cuando el individuo está en un periodo de abstinencia al uso de la droga. Esto lleva a definir el proceso adictivo. Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de las personas que consumen drogas de abuso lo hacen principalmente de manera de consumo ocasional o social. ¿Ya? Esto puede involucrar, por ejemplo, el uso que tenemos de drogas como el alcohol, el cigarrillo, un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, cuando estamos en un contexto social y con una frecuencia de consumo muy grande, es decir, muy espaciada en el tiempo. Ahora bien, en una segunda etapa, cuando esta frecuencia es incrementada, podemos también asociarlo a un consumo más abusivo y también a un abuso o uso peligroso de las drogas. Esto se asocia bastante a lo que se conoce como los atracones asociados al consumo de las drogas de abuso, que se pueden dar, por ejemplo, el fin de semana cuando una persona consume una gran cantidad de alcohol en un periodo de tiempo muy corto. Y la etapa 3, que involucra las tres definiciones anteriores que están en el cuadro rojo, son ya principalmente la etapa de dependencia de la droga, que definida ya sea por el manual de desórdenes mentales versión 4 y 5 o también por el ICD-10, involucra, como les mencioné, tres etapas o tres condiciones que son el uso compulsivo, la pérdida y limitar la ingesta de la droga y también los estados disfóricos asociados a la retirada. Como les mencioné, el proceso adictivo es complejo, involucra varios factores que pueden llevar al consumo de las drogas y a la dependencia. Entre ellos están variables genéticas, factores ambientales, también factores condicionantes donde está, por ejemplo, el estrés, la edad de los individuos y algunas otras enfermedades de base. En este proceso adictivo podemos observar lo que se mencionó en la diapositiva anterior, que involucra el uso social, recreativo, inicial, como este puede llevar a la escalada en el consumo de la droga, al consumo abusivo, de ahí pasar al cuadro como tal de dependencia, adicción, pasar por periodos de retirada, si esta retirada es prolongada en el tiempo y se tiene un tratamiento que pueda permitir que esta retirada prolongada se transforme en recuperación, podemos mencionar que el paciente se ha recuperado, ¿no es cierto?, de este proceso adictivo o está eh, conductualmente recuperado. Sin embargo, en este proceso se observan recaídas, que son las que permiten que progresivamente se vuelva a eh, recaer en el consumo, que es parte del proceso químico y además también del proceso de tratamiento. O sea, es normal que un paciente que está en un tratamiento de tratamiento contra las drogas de abuso o contra el consumo de drogas de abuso tenga recaídas y por lo tanto se espera desde el punto de vista clínico que estas recaídas se vayan espaciando en el tiempo. A continuación revisaremos algunos factores de vulnerabilidad. Como ustedes observan en esta imagen, muchos de los estudios que se han realizado para entender el proceso adictivo se han realizado en investigaciones preclínicas en animales. Y acá, como ustedes pueden observar, nos encontramos con dos monos que están tomando agua, por lo tanto ellos han aprendido a realizar una actividad operante que es abrir esta llave y conseguir un recompensante como puede ser tomar líquido en una situación de sed. Esto es muy significativo porque el proceso adictivo involucra varios procesos que son muy importantes para generar la conducta adictiva. Y entre eso, por ejemplo,
áreas del cerebro que están asociados a la memoria, a la función ejecutiva y también, por supuesto, al trabajo, ¿no es cierto?, o al condicionamiento que involucra el fenómeno del consumo de las drogas de abuso. Un factor de vulnerabilidad que se ha mencionado anteriormente en el proceso adictivo es la variabilidad genética, y esta involucra cómo pueden haber variantes, ¿no es cierto?, en respuesta a las drogas de abuso o algunos factores que pueden afectar los procesos, ¿no es cierto?, de transcripción de genes y por ende también ser factores de vulnerabilidad para el consumo de las drogas de abuso. En esta imagen lo que ustedes observan es un PET, eso es una emisión, una tomografía de emisión de positrones, donde lo que se ha hecho es marcar con un radioligando específico para el receptor D2, que es raclopride, marcar las áreas del cerebro de monos donde se observan la marca para este receptor. Acá ustedes observan imágenes de dos monos que están enjaulados de manera individual, donde uno puede observar, ¿no es cierto?, el marcaje en rojo que corresponde a la expresión, ¿no es cierto?, de los receptores D2. Ahora bien, cuando estos monos se enjaulan juntos, se observa que uno de los animales, respecto a la graduación de marca, ¿no es cierto?, de potencia de esta marca, observamos un incremento significativo en la expresión del receptor D2 respecto al otro mono donde no hubo una variación significativa. Esto, en este enjaulamiento social, se asoció directamente a que el mono dominante, que es un tipo de jerarquización que ocurre en cualquier estrato social, ha desarrollado una mayor expresión del receptor D2, mientras que el mono subordinado no lo ha hecho. Esto involucra que en este condicionamiento o en esta situación ha habido una adaptación genética, ¿no es cierto?, al enjaulamiento de ambos animales, donde uno expresó más el receptor D2 versus el otro. Ahora bien, como se mencionó hace un momento, la acción operante involucra el realizar un trabajo para poder conseguir una recompensa. Acá en la imagen superior ustedes pueden observar cómo, por ejemplo, un mono puede aprender a recibir una señal que le puede indicar que una u otra palanca le va a entregar una sustancia activa que puede ser una droga de abuso. Este sistema es lo que se conoce como autoadministración, ¿no es cierto? Y el animal es capaz de apretar una palanca cuando recibe un estímulo, ¿no es cierto?, por ejemplo, luminoso, y por ende recibir una inyección intravenosa de una solución que contiene la droga. Abajo, por ejemplo, en esta animación se ejemplifica como después de un tono, el animal aprende que al apretar esta palanca puede recibir una solución edulcorada y por un tubo que le entrega una solución que tiene un endulzante. En este contexto, y considerando lo anterior, donde el mono dominante expresaba de mayor manera la expresión de los receptores D2 versus el mono subordinado, se pudo determinar en este trabajo publicado en el año 2002 que en una escala de consumo de cocaína en un modelo de autoadministración, los animales subordinados consumen mucho más cocaína que los animales dominantes. Esto se relaciona directamente a una situación de estrés donde el animal que está subordinado, al estar en un ambiente jerarquizado, puede haber sufrido estrés por parte del mono dominante y esto lo puede haber llevado a tratar sensorialmente de evadir este estrés a través de los fenómenos recompensantes que generan las drogas de abuso. Otro factor de vulnerabilidad que ha sido estudiado en distintos trastornos psiquiátricos es la edad. Y la edad es significativamente un factor que está relacionada con el desarrollo de estructuras de nuestro cerebro. En este esquema ustedes pueden observar algo que revisaremos más en detalle en la siguiente diapositiva, como áreas del cerebro que están en la zona del tronco, como el área tegmental ventral, se conectan con zonas límbicas como el núcleo accumbens o estriado ventral, está ubicado en la parte ventral del grupo del estriado, también con el tálamo y con la corteza prefrontal. Estas áreas son áreas que tienen que estar relacionadas directamente con el procesamiento recompensante, por ejemplo. La inervación del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens es lo que conocemos como el área o el circuito mesolímbico, también conocido como el circuito de la recompensa. Y también su interacción con el área prefrontal
en lo que se conoce también como el circuito mesocórtico límbico. Lo interesante de este esquema es que todo lo que está asociado principalmente a la relación ejecutiva a nivel de las cortezas cerebrales, como la corteza prefrontal, su desarrollo, es más lento en el desarrollo temporal del individuo, es decir, esto madura mientras más avanzada sea la edad. En el caso del ser humano se ha establecido que posterior a los 20, 21 e incluso 25 años se produce la maduración de la corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva, mientras que la zona de núcleo accumbens y área tegmental ventral, que es la zona límbica, ya está madura durante la adolescencia. Esto, por supuesto, tiene consecuencias que son muy importantes para el desarrollo del individuo y que es positivo también para poder manejar algunas condiciones como pueden ser el desarrollo durante la adolescencia. En este contexto, que las áreas límbicas ya estén maduras durante la adolescencia es tiene un desarrollo neurofisiológico adecuado para lograr producir, ¿no es cierto?, en la especie, en los individuos y animales y el ser humano, que se evalúen situaciones durante la adolescencia que son importantes como la exposición a situaciones de riesgo, la búsqueda de novedoso, la valoración de los factores sociales, que en animales y en el propio ser humano permiten que tenga la independencia necesaria y también permite que pueda producirse la interacción social con individuos de otro sexo durante el desarrollo de la adolescencia. Sin embargo, a pesar que es positivo no tener un control tan férreo sobre no tan férreo de la corteza prefrontal sobre las áreas límbicas para poder generar estos factores positivos, también se ha demostrado que es un factor de riesgo en ciertas situaciones, por ejemplo, para buscar o hacer abuso de sustancias como las drogas de abuso. En este contexto, siempre estudiando la edad y la vulnerabilidad, ustedes pueden observar un gráfico que fue publicado prácticamente hace más de 10 años por el Instituto Nacional de Alcohol y Alcoholismo de la NIH, donde lo que ustedes observan es la prevalencia de alcoholismo que puede darse en la vida de individuos que han comenzado a consumir alcohol a distintas edades. Lo que es interesante de este trabajo es que si ustedes observan las barras de color morado, ellas nos indican claramente que individuos con una historia negativa de abuso de alcohol, mientras más temprano han probado el alcohol o han empezado a usarlo, tienen una prevalencia mayor de tener alcoholismo en la vida. Por ejemplo, el consumo de alcohol menos de los 13 años se relaciona con una prevalencia en la vida de cerca de un 27%, que es completamente distinta si este consumo de alcohol se realiza después de los 20-21 años, donde la prevalencia de poder ser alcohólico es por debajo del 10%. Ahora, si a esto también lo relacionamos con una carga genética y estudiamos individuos que han tenido historias positivas de abuso de alcohol, especialmente en su ascendente, padres, abuelos, podemos observar que la situación es mucho peor. Es decir, si en esta situación el consumo de alcohol se hace a edades tempranas, la prevalencia de alcoholismo supera el 55%, y si se hace posterior a los 20-21 años, se mantiene por sobre el 15%. Entonces esto nos indica claramente que la edad y la genética también son factores de vulnerabilidad para el desarrollar dependencia, por ejemplo, en este caso, al consumo de alcohol. En este mismo contexto, otra droga que ha sido utilizada ampliamente por la población adolescente es el consumo de tabaco. Si ustedes observan este gráfico, también publicado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en los archivos de genética psiquiátrica en el año 2001, ustedes observan la incidencia acumulativa, es decir, la incidencia de nuevos casos de personas que son adictas al tabaco versus los años de edad. Y si ustedes observan, hay dos planicies donde prácticamente no hay cambios en la incidencia acumulativa. Esta es principalmente antes de los 10 años y posterior a los 25 años. ¿Qué significa esto? Que la edad de mayor vulnerabilidad para ser adicto al tabaco es precisamente en esta etapa de la adolescencia entre los 10 y los 20 años, donde se incrementa significativamente los nuevos casos. Esto implica que es muy, pero muy raro que una persona adulta, después de los 30, 25, 40 años, se pueda hacer adicto al consumo de tabaco, principalmente porque en esta edad
el consumo de tabaco se relaciona con una condición más aversiva que recompensante, mientras que durante la adolescencia se produce un fenómeno de recompensa muy alto que hace que se incremente el número de nuevos casos expuestos al consumo de tabaco. También como factores de vulnerabilidad se han establecido otro tipo de comorbilidades que son asociadas al desarrollo de dependencia. En este caso, investigadores han asumido o han descrito la hipótesis de la automedicación, donde algunos trastornos comórbidos con la adicción, como pueden ser algunos trastornos neuropsiquiátricos, se han relacionado con un mayor consumo de drogas de abuso. Y en este caso, el consumo de las drogas se consideran, entre comillas, un tratamiento. En este caso, podemos observar en esta tabla que algunos trastornos como el trastorno de ánimo, ansiedad y de personalidad se asocian al consumo de alcohol, nicotina y otras sustancias. Se ha establecido desde el punto de vista clínico que, por ejemplo, los trastornos generalizados de ansiedad, crisis de pánico, donde hay una hiperactivación glutamatérgica, hiperfuncionalidad amigdalina, hay un mayor consumo de drogas que son depresoras, que llevan a disminuir la hiperactivación que genera la patología de base. Mientras que en otros trastornos, como los trastornos del ánimo, depresión mayor, por ejemplo, hay también una prevalencia de consumo de drogas psicoestimulantes que estarían ayudando al paciente a salir de este estado anhedónico de falta de placer. Esto no implica, por supuesto, que se deban utilizar las drogas de abuso como tratamientos farmacológicos para tratar estos trastornos neuropsiquiátricos, sino que puede dar cuenta de ser un factor de vulnerabilidad este trastorno o estos trastornos neuropsiquiátricos para el consumo de ciertas drogas. En el concepto entonces de por qué algunos individuos se hacen adictos a la droga de abuso, debemos entender parte de los procesos neurobiológicos que son asociados al consumo de las drogas de abuso. Y por eso evaluaremos algunos aspectos neurobiológicos que dan cuenta de los factores de vulnerabilidad antes mencionados. Desde el punto de vista neurobiológico, hay que comprender que uno de los principales neurotransmisores asociados al consumo de las drogas de abuso es la dopamina. La dopamina es una catecolamina proveniente de la síntesis de aminoácidos como la tirosina. En este caso, si ustedes observan, la tirosina se transforma, este es un aminoácido no esencial, se transforma por la tirosina hidroxilasa en L-Dopa. La L-Dopa, a través de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, se transforma en dopamina. Y en neuronas donde hay síntesis, por ejemplo, de noradrenalina, otra enzima que es la dopamina beta-hidroxilasa transforma la dopamina en noradrenalina. Ahora, en neuronas dopaminérgicas, esta dopamina se almacena en vesículas, es liberada por procesos de exocitosis, sinapsis química, y luego puede ser metabolizada por acción de algunas enzimas, como por ejemplo la monoamino oxidasa, que transforma la dopamina a DOPAC, la catecolortometil transferasa a homovalínico, y de ahí tener una ruta de metabolismo del propio neurotransmisor. Ahora bien, la dopamina fue determinada como neurotransmisor por el Dr. Arvid Carlsson, quien fue premio Nobel en el año 2000 por determinar el rol de la dopamina como neurotransmisor y como neurotransmisor asociado a importantes patologías como la psicosis. En nuestro cerebro la dopamina, como se mencionó en un par de diapositivas antes, está principalmente sintetizada en neuronas que provienen desde áreas, por ejemplo, del tronco del encéfalo, como el área tegmental ventral o BTA, o también la sustancia negra compacta. Las neuronas del área tegmental ventral, BTA, liberan dopamina a nivel del núcleo accumbens y a nivel de la corteza prefrontal, mientras que las neuronas de la sustancia negra pars compacta principalmente lo hacen a nivel del cuerpo estriado o cauda o putamen. Existe otro grupo de neuronas dopaminérgicas que se encuentran a nivel del hipotálamo, que son las neuronas tuberoinfundibulares, cuyo principal función es neuroendocrina y controlar la secreción de prolactina desde la hipófisis. Estos tres grupos, y especialmente los dos grupos de neuronas que están producidas o cuyo origen es a nivel del tronco del encéfalo, son las que participan en el proceso adictivo,
principalmente las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, en los factores recompensantes producidos por las drogas de abuso, y las de la sustancia negra pars compacta en algunas de las conductas compulsivas e impulsivas que tienen los pacientes adictos. Ahora bien, hacia su derecha pueden observar cómo está desarrollado este mismo sistema en un cerebro de una rata. Y la razón de esto es que este tipo de circuitos asociados a la recompensa, mediados por dopamina, son circuitos altamente conservados en distintas especies, en todos los mamíferos, en aves, en reptiles y por supuesto también en algunos invertebrados. Esto tiene que ver con factores que revisaremos más adelante, como por ejemplo los factores recompensantes frente a sustancias o situaciones naturales esenciales para la vida. Estos factores recompensantes pueden ser de distinto tipo. Aquellos que son factores recompensantes naturales están asociados al proceso de interacción social, al sexo, la comida, factores de satisfacciones personales, ¿no es cierto?, los deportes, la música, etc. Todos estos factores se relacionan a un aumento en los niveles de dopamina liberados, ya sea en núcleo accumbens y en corteza prefrontal. Experimentalmente, la dopamina se ha podido medir a través de varios procesos. Algunos de ellos están relacionados directamente con estudios realizados en animales y otros en humanos. En humanos, principalmente se ha observado la dopamina a través de imágenes, ya sea utilizando, como les mencionaba, los PET, que son las tomografías de emisión de positrones, utilizando específicamente radioligandos que marcan el sistema dopaminérgico, ya sea marcan a proteínas que están relacionadas con la sinapsis dopaminérgica y también, por ejemplo, receptores para dopamina. Esto se ha utilizado bastante, por ejemplo, en los estudios de las últimas décadas en imagenología desarrollados, por ejemplo, por la doctora Nora Volkow, directora del NIDA, que es el Instituto de Investigación de Drogas de Abuso del NIH. En animales existen varios mecanismos o modelos experimentales para determinar la liberación de dopamina. Algunos se han realizado ex vivo o in vitro para medir los contenidos de dopamina, por ejemplo, que existen en los tejidos, y otros se han hecho in vivo. Y los que están bien validados para hacer cuantificaciones in vivo, se ha utilizado la microdiálisis cerebral in vivo, que es colocar una cánula de diálisis en el cerebro, en un animal que está despierto o anestesiado, y frente a ciertos estímulos se mide la liberación de dopamina en ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, en el núcleo accumbens, donde se ejemplifica acá en este esquema de corte de cerebro, o en el cuerpo estriado, que es donde estoy indicando actualmente en el puntero. También se han hecho modificaciones a estos sistemas de medición in vivo que tienen mayor tipo de resolución temporal y espacial, como por ejemplo la voltametría cíclica de barrido rápido, donde directamente se instala una fibra de carbono directamente en el cerebro para medir los contenidos de dopamina. Y últimamente, a través de la emisión de fluorescencia, se han utilizado sensores modificados que permiten medir la fluorescencia, como por ejemplo lo es la fotometría de fibra, para medir, por ejemplo, la liberación de dopamina, utilizando sensores que son receptores modificados, por ejemplo, D-Lights y Graph, que cada vez que se une la dopamina se produce una fluorescencia asociada a la unión de la dopamina a estos receptores modificados. A continuación ejemplificaremos el rol de la dopamina y los recompensantes naturales. Este trabajo, publicado a finales de la década de los 90, un trabajo del doctor Gaetano Di Chiara, demostró el rol de recompensantes naturales como la comida en la liberación de dopamina. Y para poder relacionarlo con la liberación por factores recompensantes, el grupo del doctor Di Chiara utilizó sustancias palatables, ricas en azúcar y en grasa, que son normalmente las comidas obesogénicas y palatables que nos ayudan, por ejemplo, a generar un tipo de recompensa. Y en este caso en particular, el profesor Di Chiara ocupó Cheetos, en nuestro país son bastante comunes, ¿no es cierto?, los cuales tienen una concentración de grasa y de azúcares, ¿no es cierto?, carbohidratos,
que hacen ser que esta sustancia sea recompensante. Y lo que observan acá ustedes es a través del uso de microdiálisis cerebral in vivo, los niveles de dopamina en el tiempo. Y lo que él hizo fue medir los niveles basales de dopamina y durante 20 minutos, donde está esta barra que dice F, puso en la jaula de los animales un pocillo con estos chitos. Lo que observó es que los animales, al consumir los chitos, produjeron un incremento significativo en los niveles de dopamina durante estos 20 minutos, que además, si ustedes observan, se mantuvo alta por prácticamente unos 45 minutos hasta volver a basal. Durante este periodo de consumo de los chitos, los animales demoraron prácticamente 8 minutos y medio en comenzar a comer este tipo de alimentos durante estos 20 minutos y en promedio consumieron 2 gramos. Sin embargo, al repetir el mismo experimento con los mismos animales 3 horas después, pudo observar ahora que al volver a colocar este tipo de alimentos, la latencia en consumir estos snacks en los animales fue de 19 segundos y consumieron prácticamente el doble, 4 gramos. Sin embargo, la liberación de dopamina en esta segunda exposición fue de menor intensidad y de menor duración, por lo tanto se liberó un poco menos de dopamina y duró menos tiempo esta alza. En este caso, también se realizó con otros factores recompensantes, como por ejemplo son los Kinder Sorpresa. Y en este caso, si ustedes observan, con los Kinder Sorpresas se produjo un efecto similar. Es decir, los Kinder Sorpresas produjeron prácticamente una liberación de dopamina también significativa, con una duración de efecto también cercana a lo que observamos previamente con los Cheetos o los Fonsis. Lo mismo se observa cuando se colocan los Fonsis, que lo mencionamos anteriormente, un incremento, ¿no es cierto?, en la liberación de dopamina con una duración también aproximada de prácticamente 60 minutos y con una elevación máxima de un 50% respecto a su valor basal. Por lo tanto, estos son factores recompensantes, son comidas que al tener estos componentes grasos y de carbohidratos, generan en el cerebro una situación de recompensa que involucra la liberación de dopamina. Mi laboratorio en la Universidad de Valparaíso ha estudiado durante los últimos años el rol de la obesidad y el sistema dopaminérgico, y obesidad inducida con un tipo de dieta que se conoce como dieta alta en grasa. En particular, nosotros exponemos animales durante 6 semanas, desde el día postnatal 21, que es el destete, hasta el día postnatal 60, a dietas ricas en grasa, como es la dieta alta en grasa. Y por supuesto, como ustedes pueden ver en este gráfico, se observa un incremento significativo del peso de animales que han sido expuestos a esta dieta. Además, no solamente en el peso en la curva de crecimiento durante estas 6 semanas, sino que al día postnatal 62, en este punto la diferencia por supuesto es significativa, y también en el acúmulo de grasa retroperitoneal, que es un tipo de grasa visceral o dañina para los animales. Ahora bien, en estos mismos animales se midió a nivel del núcleo accumbens el contenido de dopamina y el contenido de su principal metabolito, que es DOPAC, y también se vio los cambios que podrían ocurrir a nivel de contenido tisular de serotonina y de su principal metabolito, que es el ácido 5-hidroxindolacético. Lo más interesante de este trabajo respecto al contenido fue que observamos un cambio significativo en la metabolización de la dopamina en los animales que estuvieron expuestos a la dieta alta en grasa. Específicamente, una reducción del contenido de DOPAC a nivel del núcleo accumbens y a nivel del estriado dorsolateral. Además, como ustedes pueden observar en esta gráfica, se midió también no solamente el contenido, sino la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y para esto utilizamos la voltametría cíclica de barrido rápido en slice o en rebanadas. Y acá ustedes pueden observar que cuando se agregó un pulso de excitación para medir la liberación de dopamina, los animales expuestos a la dieta alta en grasa tuvieron una menor liberación que los animales control, ya sea en condiciones basales o en condiciones de estímulo, por ejemplo, con anfetamina. Esto nos indica que en la descarga tónica de dopamina, los animales tuvieron una menor liberación respecto a los animales controles. Sin embargo,
cuando se hace una liberación asociada a múltiples pulsos, lo que involucra una forma de emular la liberación fásica. Pudimos observar que se observó el fenómeno contrario. Los animales expuestos a la dieta alta en grasa liberaron más dopamina frente a múltiples pulsos que los animales controles. Esto representa ahora una situación, por ejemplo, frente a un estímulo de las neuronas dopaminérgicas que pueda llevar a la liberación fásica y excitada. Esta característica neuroquímica, es decir, de una menor liberación tónica pero una mayor liberación fásica, es muy similar a lo que se observa en las drogas de abuso, que en este caso se ha logrado a través de la exposición crónica a una dieta alta en grasa u obesogénica, indicándonos que en este caso este factor, como la exposición crónica a esta dieta, podría estar generando un componente neuroquímico tipo adictivo similar al de las drogas de abuso. Otro factor recompensante estudiado es el sexo, y en este caso también se midió a través de microdiálisis cerebral los niveles de dopamina en animales reproductores, en machos, cuando estaban expuestos a apareamiento con animales o hembras receptivas. Interesantemente, acá se apreciaron dos cosas. Primero, los niveles basales de dopamina, tanto en núcleo accumbens como en estriados, son estables, pero el solo hecho de llevar al animal al lugar donde se va a parear, que previamente el animal ya lo reconoce, ya ha aprendido cuál es, produce un alza o un incremento en los niveles de dopamina. Esto genera una actividad anticipatoria, que también se ha demostrado en los animales a través de dopamina como un factor predisponente de la recompensa. Luego, si ustedes se fijan, el hecho de hacer un contacto visual con la hembra receptiva produce un nuevo incremento en los niveles de dopamina que se mantienen elevados durante la cópula o el mating en los animales. Y una vez que esta cópula ha disminuido, los niveles de dopamina comienzan a retornar a su nivel basal. Esto nos indica que esta situación, como el sexo, es altamente recompensante y en la biología, ¿no es cierto?, de los seres humanos y de los animales, es fundamental para mantener la reproducción. En resumen, podemos mencionar que los recompensantes naturales, ya sea el sexo, los alimentos ricos en carbohidratos, grasas, azúcares, generan una liberación de dopamina que se caracteriza por tener una cierta intensidad, no más allá de un 100% de estímulo, ¿no es cierto?, respecto a su nivel basal, y con una duración de tiempo aproximadamente menor a 1 hora. Esto es bien significativo, ya que al repetir este mismo tipo de estímulo se produce un fenómeno de saciedad química, donde observamos que los niveles de neurotransmisor que se liberan en los segundos estímulos son menores, con una menor intensidad y con una menor duración. ¿Qué pasa respecto a las drogas de abuso? Todas las drogas de abuso son xenobióticos, es decir, sustancias que nosotros adquirimos, ingerimos, ¿no es cierto?, por distintas rutas de administración, cuyas estructuras químicas son muy diferentes. Por ejemplo, la cocaína es un derivado tropánico, la morfina con la heroína son derivados fenantrénicos, el amobarbital es un derivado, ¿no es cierto?, de tipo diazepínico, al igual que las benzodiazepinas. El etanol es una molécula más sensible de 2 átomos de carbono. La nicotina también tiene una estructura pirrilodínica y la anfetamina, ¿no es cierto?, u otros como el THC también tienen estructuras que son distintas. Todas ellas, al tener distintas estructuras químicas, tienen distintos blancos farmacológicos. Receptores mu opioides para los opioides, transportador de dopamina para cocaína, anfetamina principalmente, receptores nicotínicos neuronales para nicotina u otras drogas como por ejemplo vareniclina, receptores GABA para benzodiazepinas, barbitúricos, etanol, etc. Y en común, todas estas drogas producen liberación de dopamina. Sin embargo, la magnitud de la liberación es suprafisiológica. Es decir, si lo comparamos a lo que recientemente hemos visto con los recompensantes naturales, la intensidad de liberación es mucho mayor con una mayor duración. Como mencioné, todas las drogas de abuso tienen distintos mecanismos principales para producir este incremento de dopamina, ya sea a nivel del núcleo accumbens o a nivel de la corteza prefrontal. Por ejemplo, el sistema dopaminérgico está altamente regulado por interneuronas inhibitorias GABAérgicas en el área tegmental ventral. Y algunas sustancias como los opioides o el alcohol son capaces de inhibir a estas interneuronas inhibitorias, es decir, inhibir al freno de la neurona dopaminérgica, facilitando la liberación de dopamina.
Otras, como la nicotina, por ejemplo, estimulan directamente el soma de las neuronas dopaminérgicas o estimulan también aferentes glutamatérgicos estimuladores, ¿no es cierto?, desde el área tegmental ventral, que van a favorecer también la depolarización de las neuronas dopaminérgicas y la liberación de dopamina. Otros, por ejemplo, como drogas psicoestimulantes, metilfenidato, cocaína, anfetamina, tienen como blanco farmacológico el transportador de dopamina, que se encuentra en el terminal de la neurona. Por lo tanto, son capaces de producir un incremento en los niveles extracelulares de dopamina. En esta gráfica, ustedes pueden observar cómo distintas drogas de abuso producen liberación de dopamina. Y acá podemos ver liberación de dopamina en núcleo accumbens, que se produce por cocaína, anfetamina, etanol, nicotina y delta 9-THC. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Por ejemplo, en el caso de cocaína, una liberación prácticamente del 200% sobre el nivel basal, si se fijan llega hasta casi un 300%, con una duración de tiempo de valores significativamente más elevados de dopamina respecto a la situación control de prácticamente 4 horas. Por lo tanto, observamos una intensidad de liberación mayor y una duración de este efecto mucho mayor que un recompensante natural. Similar pasa con la anfetamina, una liberación por sobre el 1000%, y esto tiene que ver con el mecanismo de acción de esta droga, y también con una duración de tiempo de concentraciones suprafisiológicas de dopamina, también de alta duración, más de 4 horas. Lo mismo pasa con el alcohol, a distintas concentraciones, por ejemplo, a la concentración más alta de 2,5 o 1 gramo por kilo intraperitoneal, la liberación es un poco mayor del 50%, pero la duración supera las 2-3 horas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que mencionó Viquiara, o lo que observó el grupo de Viquiara en sus investigaciones de la última década del año 90, fue principalmente observar una intensidad de liberación mucho mayor, con mayor tiempo, de niveles extracelulares elevados, que lo que se observan con recompensantes naturales. Entonces, en resumen, en el caso de las drogas de abuso, neuroquímicamente podemos mencionar que las drogas de abuso producen una mayor liberación de dopamina en intensidad respecto a los recompensantes naturales, pero además la duración de este efecto, es decir, cuánto tiempo permanecen elevados respecto a la situación basal, es mucho mayor que los recompensantes naturales. E incluso esta hiperliberación de dopamina o concentraciones suprafisiológicas de dopamina se mantienen elevadas en magnitudes similares frente a estímulos repetitivos, lo que, como observamos inicialmente, en el caso de los recompensantes naturales, se va diluyendo este efecto respecto a estímulos consecutivos. Ahora, en humanos, es interesante observar a través de tomografía de emisión de positrones los cambios que ocurren a nivel del cerebro con la exposición crónica a las drogas de abuso. Cabe señalar que los efectos neuroquímicos que revisamos anteriormente son los efectos que se observan en animales expuestos a las dosis agudas de una droga en particular, o de varias drogas en particular. Sin embargo, lo que veremos a continuación son los cambios plásticos que ocurren en el cerebro de pacientes que han sido expuestos a drogas de manera crónica, y por lo tanto los cambios en el cerebro son plásticos y de larga data. Acá, por ejemplo, observamos que frente a la administración de oxiglucosa, un marcador de activación neuronal, podemos observar que en estos cortes de cerebro realizados por el resonador, varias áreas tanto frontales como corticales se activan, y también áreas de los ganglios basales, como lo que se observa en estos cortes, que corresponden, por ejemplo, al caudado cutáneo. Ahora bien, en la situación de un adicto a cocaína con 10 días de abstinencia o un adicto a cocaína con 100 días de abstinencia, más de 3 meses, los cambios cerebrales asociados a la activación por deoxiglucosa son evidentes. Esto estaría indicando entonces un cambio plástico adaptativo en el cerebro del paciente adicto, que lo lleva inicialmente a producir una hipoactivación cerebral frente al estímulo crónico de las drogas o de otros estimulantes, como por ejemplo lo es la deoxiglucosa. Acá también, a través de una tomografía de emisión de positrones utilizando metilfenidato marcado, una droga que se une al transportador de dopamina, podemos seguir la máxima expresión del transportador de dopamina en el cerebro. Y acá lo observamos altamente concentrado el transportador de dopamina a nivel del cuerpo estriado.
Sin embargo, en un paciente adicto a metanfetamina, con un mes de detoxificación o 2 años sin abuso de la droga, observamos que los cambios se permanecen o son perdurables por mucho tiempo. Esto es bien significativo, ya que la adicción a la metanfetamina tiene una alta tasa de recaída después de 1 año de abstinencia, indicando que los cambios plásticos son permanentes en el tiempo. En el caso del alcohol, el alcohol también nos refleja un cambio significativo en la actividad cerebral. En este caso no es un paciente dependiente de alcohol, sino que es un paciente que recibió un equivalente a jugo de fruta que produce, por los azúcares que tiene la fruta, activación de las cortezas y también de la zona del estriado. Sin embargo, este mismo individuo, al consumir 2 tragos largos de alcohol, o podemos observar una hipoactivación cerebral que está dada por parte del mecanismo del etanol, que es una hiperactivación del sistema GABAérgico. Si esto lo proyectamos en el consumo de alcohol en un periodo corto de tiempo y con cantidades mucho mayor, se produce el fenómeno que nosotros conocemos en individuos, que es el blackout por alcohol, es decir, la pérdida de actividad neural inducida por alcohol, que puede llevar incluso al coma y la muerte. Interesantemente, en este trabajo del año 2000 se evaluó a través de una resonancia magnética funcional la actividad de cortezas involucradas en el procesamiento afectivo y recompensante, como lo es la corteza cingulada anterior y la corteza frontal inferior. ¿Qué es lo que se observó? Que teniendo pacientes, controles y adictos a la cocaína, se les permitió ver, mientras estaban en la resonancia magnética funcional, imágenes asociadas al sexo o de carácter erótico, que como ya lo vimos es un recompensante natural, y también al consumo de cocaína. De esta manera se pudo comparar los efectos de lo que implicaría la exposición a un recompensante natural, como es el sexo, o también el consumo de una droga que produce activación, como es la cocaína. Interesantemente, los sujetos controles, por supuesto, tuvieron actividad aumentada en estas áreas del cerebro cuando vieron el recompensante natural, ¿cierto? Que es el sexo, a través de los films eróticos, que es lo que está en amarillo, y prácticamente no hubo activación de estas áreas frente a la relación con el consumo de cocaína. Mientras que en el paciente adicto a la cocaína, la activación de estas áreas se dio principalmente por los films relacionados con el consumo de cocaína y no así con el recompensante natural como es el sexo. ¿Qué involucra esto? Involucra un switch, es decir, un cambio del recompensante natural que debiera producir un placer en los individuos por respecto a una sustancia que genera una especie de hackeo del sistema de la recompensa, y es una de las causas que lleva a entender por qué los pacientes adictos a drogas de abuso pierden todo el placer asociado al recompensante natural, como por ejemplo lo es el sexo. Entonces, como conclusiones finales asociadas al mensaje para la casa, tenemos que mencionar que los recompensantes naturales producen liberación de dopamina en la estructura del cerebro, ¿no es cierto?, en el circuito de la motivación o la recompensa. Sin embargo, frente a exposiciones repetidas a estos estímulos naturales, la liberación de dopamina es menor. Las drogas de abuso utilizan el circuito de la motivación y la recompensa, produciendo una gran liberación de dopamina, la cual no disminuye frente a exposiciones repetidas. Y por otro lado, las drogas de abuso generan cambios perdurables a largo tiempo en el cerebro, que están asociados a cambios plásticos, lo que pueden afectar, por ejemplo, el apetito o la activación por recompensantes naturales como son el sexo y la interacción social. Y esto en un paciente es parte de también la pérdida de red de soporte, de interacción social, de relaciones de pareja, etcétera, que se ven en las etapas más avanzadas de la dependencia. Finalmente agradezco la atención y estaré atento a consultas que puedan tener.